Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre cómo aumentar el celo de los periquitos para la reproducción. Así que si te interesa, quédate, que empezamos. El celo es el periodo en el que tanto los machos como las hembras de periquitos muestran cambios en su comportamiento e incluso apariencia física que indican que están listos para comenzar a reproducirse. Por ejemplo, en el caso de los periquitos australianos, una de las formas más fáciles de identificar si tanto los machos como las hembras están en celo es observando el color de la cera, ya que durante este periodo la cera de los machos se vuelve de un color azul intenso y la de las hembras de un tono marrón oscuro. No obstante, existen muchas otras formas para saber si nuestros periquitos están en celo y quieren reproducirse. Si quieres conocer cuáles son, échale un vistazo al vídeo que te dejo por aquí arriba y debajo en comentarios fijados. Ahora que ya conocemos qué es el celo de los periquitos, vamos a ver cuáles son los factores más importantes que ayudan a que los periquitos entren en celo. El primer factor a tener en cuenta, si queremos aumentar el celo de los periquitos, es el número de horas de luz diarias. Lo ideal es que durante la precría y la cría, los periquitos reciban de 10 a 12 horas de luz al día, ya que la luz estimula sus hormonas reproductivas y ayuda a regular sus ritmos biológicos. Por ello, a pesar de que los periquitos pueden reproducirse prácticamente en cualquier época del año, lo ideal es hacerlo en aquellos meses en los que se cumplen una serie de condiciones ambientales similares a la primavera australiana que favorecen la reproducción, como ocurre en el caso de España durante los meses de primavera, con la llegada de las buenas temperaturas y el aumento de las horas de luz. En el caso de que utilices luz artificial en tu aviario, es importante que el aumento de las horas de luz lo hagas de forma gradual, poco a poco, ya que si aumentas de manera repentina las horas de luz, los periquitos se podrían estresar y podrían aparecer problemas incompatibles con la cría, como por ejemplo una falsa muda. El aumento de las horas de luz, unido a un incremento constante de la temperatura, hará que los periquitos vayan encelándose de manera natural, puesto que asociarán el aumento tanto de las horas de luz como de la temperatura a la llegada de la primavera, que como acabo de comentar, es la época idónea para comenzar la cría de periquitos. Por lo tanto, para aumentar las probabilidades de que los periquitos entren en celo, es importante crear un ambiente que imite lo máximo posible su hábitat natural. De ahí que sea fundamental controlar las horas de luz y mantener una temperatura constante y agradable en el aviario, no solo para conseguir que los periquitos se encelen, sino también para que la cría se desarrolle de la mejor manera posible. Por otro lado, la alimentación también juega un papel fundamental a la hora de aumentar el celo de nuestros periquitos. Para estimular el celo de los periquitos, no solo debemos aumentar la cantidad y variedad de alimento que le aportamos diariamente, sino que debemos ofrecerles una alimentación variada, rica, completa y equilibrada, compuesta por una buena mixtura de semillas, alimentos frescos como frutas, verduras, plantas silvestres o semillas germinadas, suplementos ricos en calcio, como el hueso de jibia o la cáscara de huevo y pasta de cría. El motivo por el que el incremento de la cantidad y variedad de alimento influye en el celo de los periquitos es porque durante la primavera austral, los periquitos tienen a su disposición en su hábitat natural muchas semillas diferentes, pequeños brotes, algunas frutas y verduras, y pueden acceder con facilidad a una gran variedad de alimentos, asegurándose de esta manera de que pueden sacar a sus crías adelante fácilmente, lo que favorece la aparición del celo. Antes de finalizar el vídeo, te voy a dar un truco extra que sirve para aumentar el celo de los periquitos y especialmente el de los machos. Debido a que los periquitos son aves muy sociables, a las que les encanta interactuar con otros ejemplares de su misma especie, el hecho de tener más de una pareja de periquitos ayuda a estimular el celo de los periquitos, ya que se escuchan unos a otros cantar, gorgotear, etc. No obstante, si solo tienes una pareja de periquitos no te preocupes, porque puedes utilizar el vídeo que te dejo por aquí arriba para ayudar a que tus periquitos entren en celo al escuchar a mis periquitos cantando. Por último, recuerda que cada periquito es un mundo, por lo que el proceso de encelar a los periquitos puede tardar más o menos en función de cada ejemplar. Algunos periquitos, si se cumplen las condiciones óptimas, entrarán en celo rápidamente, mientras que otros necesitarán más tiempo, así que ten paciencia. De lo único que tenemos que asegurarnos nosotros como criadores es de que tengan todo a su disposición y de que se den en el aviario las condiciones adecuadas para fomentar el celo y la reproducción. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante sobre la cría de periquitos y como siempre te espero en el próximo vídeo.